presentación tiene como objetivo analizar de una forma muy sencilla y de una forma básica lo que conocemos hasta la fecha de la historia natural de la enfermedad por el COVID-19. Bien, empezaremos mencionando que esta enfermedad es producida por un virus que pertenece a la familia de los beta coronavirus y que fue descubierto hace poco, hace menos de un año, en diciembre del 2019, en la región de China de Wuhan. Y para mencionar un poco las bases de lo que es un virus, podemos ver que en esta microfotografía electrónica se pueden distinguir varios elementos de su estructura. El primero de ellos, y es el que llama un poco más la atención, son estas como espículas que salen de su membrana, que son los llamados antígenos. Estos antígenos son importantes básicamente por dos cosas. Número uno, porque son los que permiten fijarse a las células humanas para poder iniciar la infección. Y dos, porque alguno de ellos puede funcionar dentro de la respuesta inmunológica para una formación efectiva de anticuerpos, que son sustancias que produce el ser humano para poder defenderse de estos virus. La otra parte de la estructura que vemos a simple vista es un material genético de RNA positivo. Se le llama RNA positivo porque al momento de infectar, el virus con su material no requiere de ningún otro paso esencial para poder empezar a replicarse dentro de la célula huésped. Por eso se le llama como positivo. Una cosa importante de valorar en este momento es que, si notan ustedes, el virus no posee ningún tipo de enzima que pueda utilizar para replicarse. Recordemos que el propósito básico de un virus es sobrevivir, es replicarse. Y si no tiene estos elementos, lo que hace es que ocupa toda la maquinaria de la célula huésped para poder replicarse dentro de ella y seguir simplemente reproduciéndose. En este punto también podemos decir que el virus no se considera como un ser vivo como tal. Por eso el virus se le llama activo o inactivo para referirnos si está, como coloquialmente se dice, muerto o vivo. Este nuevo coronavirus hoy sabemos que vino de su material genético y su recombinación primaria fue observada entre el murciélago de la región de China, de Wuhan, y de un mamífero que también habita en esa misma región. Es decir, que una combinación de ambos virus, lo que produjo que se presentara un cambio genético para poder infectar al ser humano. Este cambio genético también es importante mencionar que se hace a través de cambios en los antígenos. Es decir, el contacto con las personas por más de 10 a 15 años hace que estos virus respiratorios, que se presentan solamente en animales mamíferos no humanos, puedan pasar también al ser humano. Muy bien, si nosotros representamos esquemáticamente a este virus, podemos mencionar que la primera fase de su proceso infectivo se lleva a cabo dentro de la nariz y de los ojos de los seres humanos. Una anotación importante es que la enfermedad se llama COVID-19, mientras que al virus se le ha denominado SARS-CoV-2, es decir, la etiología de la enfermedad entonces sería este virus SARS-CoV-2. Una cosa entonces
que estábamos mencionando, importante para recordar en el inicio de la infección, es que a través de las gotitas de flush o de las gotitas que se producen al momento de estornudar o de toser, al momento de llevarnos nosotros mismos de las manos estas gotitas que pueden estar en superficies en las cuales el virus puede durar por días, horas o días, dependiendo de la superficie, del pH de la misma y de la temperatura también de la superficie. El virus llega a infectar las membranas mucosas de la nariz y la conjuntiva de los ojos. Es decir, las puertas de entrada de este virus son básicamente las vías aéreas superiores, y esto es porque presentan un receptor, un antígeno que puede unirse a nuestras células a través de este complejo que se le llama antígeno receptor. Una vez que entra por estas dos partes, el virus se disemina a través de la sangre hacia los órganos específicos que estamos mencionando. Uno es el aparato respiratorio superior, el otro es el corazón y por último el intestino, aunque también puede presentar invasión a otros órganos. Estos aparentemente son los tres órganos principales. A nivel del pulmón, el paciente, la persona, entonces va a presentar neumonía. A nivel del corazón va a presentar miocarditis o una inflamación de las células del corazón, y a nivel del intestino también produce una inflamación del colon, lo que en la clínica se puede traducir como algo de diarrea. Entonces la consecuencia de esta infección de los órganos es que a la larga cada uno de ellos puede fallar por destrucción de sus células. Así, la neumonía va a dar un efecto de sensación de falta de aire. La miocarditis lo que produce es que el corazón de forma repentina o aguda pueda dejar de funcionar, lo que hace que el paciente presente en una complicación mayor insuficiencia cardíaca, en donde el corazón no puede bombear la cantidad de sangre para el resto del organismo. Y bueno, a nivel del intestino, como comentaba, puede producir en el paciente diarrea. Esto obviamente acompañado de los datos clásicos, que son calentura o fiebre por este proceso inflamatorio, aparte de tos por la invasión en la nariz y en la faringe, y por último escurrimiento nasal. Ahora, si vamos a las fosas nasales o a la superficie respiratoria de la nasofaringe, entonces podremos ver que el virus prácticamente lo que hace es que va directamente a las superficies de estas células que están representadas en un corte histológico en su superficie. Si nosotros vemos unas de estas células en una microfotografía electrónica, vamos a notar que básicamente son células cilíndricas y que en su extremo superior tienen unos pelos que se les llama cilios, y estos pelitos sirven para mover el moco que se encuentra en su superficie. Este moco y estos cilios, aparte de mover el moco, lo que forman es una barrera también para impedir las infecciones tanto de bacterias como de virus. Pues bien, el virus logra ingresar a nuestra nariz o a nuestro aparato respiratorio superior y infecta básicamente a estas células. La pregunta sería, ¿cómo es que inicia este ciclo de infección? Bueno, pues una respuesta, viéndola de una forma sencilla, podemos decir que el virus, para poder acoplarse a nuestra célula, como lo dijimos anteriormente, tiene que tener una partícula, una espícula que se llama antígeno. El antígeno entonces sería como una llave maestra que va a encajar
en una cerradura que se le conoce como receptor en la célula humana. Entonces, teniendo la llave adecuada, el virus puede iniciar con un proceso de infección. Como comentaba anteriormente, para que esta llave se pudo haber modificado o se haya modificado y pasar de una especie a otra, tuvieron que pasar entre 10, 12 y 15 años para que esto pudiera suceder. Por lo tanto, todo este tiempo se requiere para que la exposición muy íntima entre personas y animales mamíferos no humanos pues procedieran hasta este cambio. Una vez que el virus tiene esta propiedad de tener esta llave igual a nuestros receptores, pues lo que hace es simplemente llegar y unirse al receptor específico de la célula para iniciar entonces su proceso de infección. Ahora bien, si nosotros esquematizamos un poco esta célula y esta primera etapa, veremos entonces que el virus y esta célula, representada aquí por este cuadro de color verde, vemos entonces que la fase inicial es tener un receptor que sea adecuado con un antígeno para que el virus, en este caso el coronavirus, el SARS-CoV-2, pueda unirse a la célula. ¿Qué pasa una vez que se une? Bueno, pues empieza algo que se llama mecanismo de fusión celular. Este mecanismo de fusión celular, su único objetivo es básicamente unir la membrana viral con nuestras membranas celulares o con la membrana celular del huésped e inyectar el material genético para iniciar la replicación viral dentro del citoplasma de nuestra célula. Y si lo vemos un poco más de cerca, esta unión, entonces veremos que esta unión de nuestra membrana es a través de un receptor y de un antígeno. El receptor entonces sería como la cerradura de la llave y el antígeno sería como la llave maestra para poder embonar en este complejo de receptor con antígeno. Y cuando esto sucede, entonces la membrana se empieza a fusionar, lo que conlleva a que la membrana viral se quede afuera, pegada a la membrana del huésped, y solamente inyecte su RNA para iniciar con el proceso de replicación de sus componentes. Una cosa importante que se ha visto en cuanto a la fisiopatología o cómo produce la enfermedad del virus es que este receptor celular de nuestros aparatos respiratorios a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel intestinal, es el mismo receptor llamado AC2 que utilizan también los medicamentos antihipertensivos para disminuir la presión arterial en el organismo. Es decir, comparten el mismo receptor tanto para iniciar la infección viral como también para estos medicamentos cuya molécula va a ese receptor y baja la presión. Aún no sabemos qué tanto puede estar esto interviniendo en cuanto a la gravedad del paciente, pero aparentemente también en los estadios más finales hace que el paciente pueda tener hipotensión o baja de la presión, lo que también hace una complicación mayor en toda la enfermedad. A la fecha, los grandes guías a nivel nacional, la guía americana y la europea, en cuanto al tratamiento de la enfermedad cardiovascular en los pacientes hipertensos, nos han dicho que, bueno, como no hay suficiente evidencia, aún no se da la recomendación de cambiarles estos medicamentos que son los más usados actualmente cuando el paciente presenta una infección por SARS-CoV-2. Necesitamos más investigación para saber si el dar medicamentos antihipertensivos que van y se unen a este receptor AC2
y además de la infección viral pudieran hacer que el paciente cayera en un riesgo de hipotensión, lo que complicaría su enfermedad. Por lo tanto, aún no se recomienda este cambio en estas personas. Una cosa importante también aquí a nivel de la unión del receptor con el virus es que es una parte importante que tenemos con ciertas moléculas de medicamentos para tratar de pues no solo dar un tratamiento efectivo, sino de una medida de prevención para esta enfermedad. Quiero recordarles que los medicamentos actualmente, como la hidroxicloroquina y la ivermectina, funcionan a nivel de este estadio de la fusión celular con la fusión viral. ¿Y qué es lo que hacen estos medicamentos? Pues van y saturan estos receptores que acabamos de ver, y al momento de saturarlos hacen que el virus no tenga un lugar en donde unirse. Entonces esta sería alguna de las posibilidades que se tienen con estos medicamentos en el uso en pacientes graves actualmente, y en aquellos pacientes que tienen algún factor inmunológico o de defensas bajas para presentar complicaciones durante la enfermedad. Entonces es a este nivel que acabamos de ver, en el cual se presenta la funcionalidad de diferentes moléculas de antibióticos o de medicamentos que actualmente se están probando. Bien, siguiendo entonces con cómo produce la enfermedad del virus, pues una vez que se fusiona, dijimos, el virus lo que hace básicamente es que inyecta su material genético, que es el RNA viral, dentro del citoplasma. Como es un RNA viral positivo, el material genético del virus no requiere absolutamente ningún otro cambio, simplemente cada región o cada segmento del RNA viral lo que va a hacer es que va a pasar directamente a los ribosomas. Estos ribosomas son las máquinas que utiliza la célula para producir nuestras proteínas y nuestras estructuras que se requieren para hacer más células. Pues en este caso el RNA viral se aprovecha de eso, de que no necesita ningún otro paso, va directamente a estas fábricas de hacer proteínas, y lo que hacen entonces es que utilizan esta maquinaria de la célula huésped para producir estructuras virales. Las estructuras virales se van produciendo poco a poco. Toda la maquinaria de lo que es nuestras células va y empieza a producir estos componentes. Los componentes se van acumulando dentro de la célula, y al final del día estos componentes se ensamblan, y lo que hacen básicamente es que el virus salga de la célula para seguir infectando más células. Este virus tiene una característica importante, que al momento de saturar todo el citoplasma de nuestra célula, para poder salir de la misma, tienen que destruirla. A esto se le llama una acción citolítica, es decir, que destruyen la célula por completo al momento de que terminan o de que avanzan en su replicación viral. Entonces podemos entender que en un órgano, a mayor destrucción celular, pues entonces mayor funcionalidad que se tendría de ese órgano. Si esto está a nivel pulmonar, pues podemos decir entonces que el intercambio de oxígeno tan necesario pues no se va a llevar a cabo, porque empieza a haber una disminución de estas células. Si está a nivel del corazón, entonces decimos que el corazón empieza a fallar, y eso hace que empiece a ser insuficiente para poder en cada latido enviar la sangre necesaria.
Y si está en el intestino, pues básicamente no se absorben los nutrientes y el paciente inicia con una diarrea importante. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que el fenómeno de fisiopatología, es decir, de producción de la enfermedad, es básicamente citolítico, es decir, la destrucción de las células de cada órgano involucrado. Una vez entendiendo esto, cómo es que produce la enfermedad el coronavirus, vamos a ver ya por último lo que ahora es la historia natural, pero del COVID-19, es decir, del padecimiento, es decir, cómo se presenta en las personas este padecimiento debido a esta destrucción de las células que produce la replicación viral del coronavirus o del SARS-CoV-2. Pues bien, primero vamos a mencionar que esto ocurre durante la etapa de la enfermedad en diferentes días. Si nosotros tomáramos el día 0 como el día en que nos infectamos, pues podemos decir que aquí adquirimos el virus, como ya vimos, a través de los mecanismos ya explicados. La persona en este momento se encuentra sin síntomas y van a pasar hasta 14 días, en promedio 5 días, para que pueda empezar a presentar sintomatología. ¿Qué pasa dentro de ese periodo sin síntomas, que también se le conoce como periodo de incubación? Bueno, pues en este tiempo va a pasar lo que nosotros acabamos de explicar, es decir, el virus va a infectar a través de la región nasal, de la conjuntiva, y se va a diseminar en los órganos correspondientes para empezar a inflamarlos y a destruir sus células. Una vez que pasen esos 14 días, en promedio 5, el paciente inicia con síntomas, que son los síntomas que ya todos conocemos. Sin embargo, una característica importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que toda la sintomatología de la enfermedad, es decir, todo el cuadro clínico cuando ya se presentan síntomas, va a durar otros 14 días. Al haber mucha destrucción de células a nivel de cualquiera de estos órganos que acabamos de mencionar, se va a presentar un fenómeno denominado tormenta inflamatoria. Eso se traduce básicamente en que al haber mucha inflamación o destrucción, lo que hace nuestro sistema inmunológico o sistema de defensas es que va a producir sustancias que son quimiotácticas, esto es, que llaman o reclutan más células inflamatorias para poder atacar al proceso infeccioso. Dentro de estas soluciones o sustancias, quimiotácticas, podemos tener a las denominadas o llamadas interleucinas, leucotrienos, interferones. Esto lo que hace es que entre más inflamación, más de estas sustancias y más respuesta inflamatoria, lo que hace un ciclo que en algunos de los casos pues es un ciclo virtuoso para poder defendernos de la infección, pero también es un círculo vicioso, ya que a mayor inflamación también hay mayor destrucción celular. Pues bien, una vez que inicia este proceso es cuando el paciente comienza con los síntomas, fiebre, tos, si la enfermedad es pulmonar, pues entonces falta de aire, se afecta el corazón con datos de insuficiencia cardíaca, retención de líquidos, y si está en el intestino, pues con la diarrea. En este momento, dentro de estos 14 días, el día importante se encuentra entre el día 5 o el día 8 después de iniciar con los síntomas. Este día va a marcar dos rutas. Una es los pacientes que sanan, esto es en un 80%, que es lo que se está viendo actualmente en la epidemiología del padecimiento, y por el otro lado está la continuación de esta tormenta inflamatoria. ¿En quién continúa esta tormenta inflamatoria? Bueno, pues básicamente en aquellas personas
que tienen enfermedades que bajan las defensas. Por ejemplo, en aquellos pacientes con diabetes, hipertensión, pacientes con desnutrición, pacientes con cáncer, con alguna enfermedad como lupus, artritis reumatoide, pacientes con quimioterapia, todo lo que altere la inmunidad o disminuya las defensas de la persona, entonces va a hacer que esta tormenta inflamatoria permanezca, y no solo permanezca, sino que se acentúe con el paso de los días. Entonces, en este sentido, hay que recordar que todos tenemos la posibilidad de infectarnos, no importa si tenemos o no alguna otra enfermedad, pero en donde está el gran énfasis es que si aparte de tener coronavirus o COVID-19 se tiene alguna de las enfermedades que inmunológicamente deprimen, como las que acabamos de mencionar, pues entonces estas personas son los que se van a complicar mucho más y que corren el riesgo de mayor mortalidad. Entonces salirse, si se pertenece a este grupo o si se corre la mala fortuna de entrar también a esta tormenta inflamatoria que va aumentando, con el paso de los días se va a producir algo que se le conoce como un síndrome de distrés inflamatorio importante o grande, lo que conlleva básicamente a datos de shock séptico. Y al momento de hablar de shock séptico estamos hablando de una complicación mayor, en donde debido a esta tormenta inflamatoria existe una disfunción generalizada de órganos que ya no cumplen su metabolismo o su función vital para el organismo. Este shock séptico puede llevar incluso a abatimiento de la presión arterial, es decir, una disminución constante de la misma por falla cardíaca, lo que lleva al paciente a hipotensión. También se ha visto como complicación de estos pacientes por todo este proceso inflamatorio y a veces falla hepática. El paciente empieza a presentar datos de coagulación intravascular diseminada, que no es más que la formación de trombos o pequeños trombos dentro de las arterias principales o en las microarterias, lo que condiciona mayor complicación de la enfermedad. Y finalmente, después de una falla multiorgánica, pues el paciente fallece. Esto es lo que se ha visto en cuanto a la fisiopatología y a lo que nos lleva a esta mortalidad del 4 al 5% del total de los pacientes que se complican cuando se infectan del COVID o del SARS-CoV-2. Si somos el paciente es de las personas que no tienen ninguna comorbilidad y pasan los días, pueden transcurrir después de esta tormenta inflamatoria inicial que dura 14 días, otros 14 días de periodo de convalecencia. En estos 14 días de periodo de convalecencia, el paciente puede presentar una recaída. Todavía no sabemos el porcentaje, parece que es un número pequeño. Son aquellas personas que no acabaron de eliminar el virus por su sistema inmunológico a través de en la faringe o en la nariz, y que a los 7 días de haberse curado clínicamente pueden presentar un reinicio de los síntomas, pero de forma más leve, es decir, que recaigan otra vez en la enfermedad por no haber eliminado el virus. Esto no significa una reinfección, es decir, no quiere decir que la persona que ya tuvo el coronavirus se puede volver a infectar. Recordemos que en este punto la persona forma anticuerpos que son duraderos y que va a hacer que no se infecte otra vez. Sin embargo, sí puede tener algo de recaídas, un porcentaje de personas, hasta que eliminan completamente el virus de sus vías respiratorias. Y por último, después de esos 14 días de convalecencia, entonces el paciente
básicamente sana, queda con anticuerpos importantes o vacunado de forma natural y no vuelve a presentar la enfermedad. Estos pacientes son de los que también se ha obtenido el plasma para poder transfundir a las personas que lo requieran o que están graves de la enfermedad. Una cosa importante también a tomar en cuenta es que durante todo este periodo, aproximadamente estamos hablando de unos 3 o 4 días o 7 días antes de que inicien los síntomas, es decir, aproximadamente en el día 9 de que el paciente está sin síntomas, puede empezar a ser infectocontagioso. Y la infectocontagiosidad del paciente permanece durante todo el periodo asintomático, de síntomas y de convalecencia, es decir, un paciente que inicia con la enfermedad y se diagnostica como COVID-19 debe de permanecer bajo cuarentena, no solamente los 14 días de los síntomas, sino también 14 días más de convalecencia para disminuir esa infectocontagiosidad. Pues bien, en forma sencilla, esto es de lo que se sabe hasta la fecha de lo que es la enfermedad del COVID-19 producida por el SARS-CoV-2. Aún a esta fecha no tenemos un tratamiento específico y la producción de una vacuna probablemente tardará un año más. Por lo tanto, la aplicación de medidas preventivas, la cuarentena a aquellos individuos que se sospeche la enfermedad y pues la recuperación en tanto a la selección natural va a hacer que esta enfermedad prevalezca por un tiempo en nuestra comunidad y que sean aquellos los más afectados los que tienen alguna comorbilidad que baje sus defensas o que sean inmunodeprimidos.